Me he roto un dedo. Probablemente hayas escuchado esta frase en un partido de fútbol, en la carnicería. Yo, personalmente, lo escucho habitualmente en mi consulta. Y creo que es importante que sepamos que aunque romperse un dedo pueda parecer una cosa muy sencilla, en realidad es algo complicado. ¿Por qué? Porque hay diferentes tipos de fractura. Hay fracturas muy sencillitas, que normalmente tienen un pronóstico, un resultado muy bueno, y otro tipo de fracturas que son más complejas y van a tener unos resultados peores. Por eso, en este vídeo vamos a ver qué tipo de fracturas hay cuando nos rompemos la primera o la segunda falange. De la tercera falange, de la puntita de los dedos, hablaremos en otro vídeo. Bienvenidos, yo soy Borja Oki, soy especialista en traumatología y este vídeo tiene un carácter divulgativo. Empecemos. Como os decía, tenemos tres falanges en los dedos. La falange número 1, la falange número 2 y la falange número 3. El pulgar solo tiene dos falanges, por eso vamos a hablar de las fracturas de la primera y de la segunda falange. En primer lugar, una de las fracturas más habituales y que mejor pronóstico tienen son los arrancamientos volares. ¿Qué ocurre? Por ejemplo, nosotros tenemos un traumatismo en un evento deportivo o en otro tipo de traumatismos y eso va a hacer que el ligamento que evita que el dedo se vaya hacia atrás traccione del hueso donde se inserta y lo rompa, lo arranque. En función de cómo es ese fragmento, por ejemplo, si ese fragmento es pequeñito y además no se ha desplazado, el tratamiento es súper sencillo. Vamos a juntar nuestros dedos con unos esparadrapos y vamos a comenzar a movilizar desde el principio. Yo mismo tuve esa fractura y os puedo garantizar que en principio el resultado es muy favorable, siempre y cuando hagáis lo que os he dicho. Te pones una sindactilia y empiezas a mover desde el principio. También, si vuestro especialista os lo permite, comentad la posibilidad de ir haciéndoos unos vendajes compresivos con un vendaje autoadhesivo que llamamos, un vendaje que se llama de tipo Coban. Es ese vendaje que muchas veces se le pone a los perros cuando van al veterinario. Pues ese tipo de vendaje vais a hacer un vendaje compresivo desde la punta del dedo hasta la raíz para disminuir la inflamación, para disminuir la hinchazón, lo que nosotros llamamos el edema. ¿Y por qué hacemos eso? Porque el edema es nuestro enemigo. Manos y dedos hinchados tienen mayor riesgo sobre todo de hacer una rigidez. Y la rigidez es uno de los principales enemigos que tenemos en las fracturas de los dedos de la mano. Muy bien. Al pasar 3 semanas, habitualmente se quita esa sindactilia y es cuando empezamos a hacer la rehabilitación. Por lo tanto, tienes que saber que hacer la rehabilitación, asistir a tus terapias de rehabilitación es fundamental, además de complementarlo con ejercicios en el domicilio, como os he dicho, abrir y cerrar, hacer baños de contraste y ejercicios o vendajes compresivos. Por lo tanto, como veis, este tipo de fracturas tienen un pronóstico favorable. Otra cosa es cuando ese fragmento, por ejemplo, se ha desplazado de tal manera o es tan grande que haya que volver a operarlo, que haya que operarlo. Si hay que operarlo, el pronóstico pues, puede ser algo más comprometido. No tanto por la cirugía, sino porque la fractura en sí ya es más severa. En ocasiones lo que hacemos es reinsertar ese ligamento bien con unos pequeños arpones o con otros sistemas que considere tu traumatólogo. Y además, en ese tipo de cirugías muchas veces se requiere una inmovilización temporal, que puede ir desde la primera semana hasta unas 3 semanas. Por lo tanto, si tienes un fragmento que es más grande o está muy desplazado, es posible que tu fractura requiera una cirugía. Y por lo tanto, como es una fractura más severa, los resultados pueden ser algo peores. ¿Y a qué me refiero con que sean peores? Pues a que disminuya la movilidad al final del seguimiento, que posiblemente no tengas a lo mejor un cierre del puño completo. Es muy probable que sí que lo consigas, pero el riesgo es mayor que en unas fracturas más pequeñitas que no requieran ningún tipo de cirugía. Bueno, hemos visto las fracturas o los arrancamientos volares, las fracturas más sencillitas que hay en los dedos. Por otro lado tenemos las fracturas de los cóndilos. Los cóndilos son como unas ruedas que tenemos que nos permiten hacer la bisagra, es decir, flexionar el dedo como estoy haciendo. Cuando uno de esos cóndilos se rompe, nosotros consideramos que es
altamente inestable. ¿Y qué es lo que significa que sea inestable? Pues que tiene un alto riesgo de desplazarse. ¿Y qué pasa si desplaza? Pues sería como ir conduciendo un coche en el que una rueda está mirando hacia un lado y otra rueda hacia el otro. Eso es inviable. Y cuando se desplaza un cóndilo, lo que tenemos que hacer es operarlo. Sistemas hay varios. Lo más frecuente es que se usen agujas o bien tornillos. Como sabéis, al ser cirugías o fracturas más severas que las que os he dicho previamente, el resultado también puede comprometerse. Pero es verdad que con unas técnicas percutáneas y con una buena rehabilitación, lo normal es que el pronóstico sea muy favorable. Por otro lado, tenemos las fracturas diafisarias. ¿Qué es eso? Pues las fracturas de la caña del hueso, es decir, las fracturas que ocurren en la mitad del hueso. Los huesos tienen una parte alargada y que se rompa por ahí. Y en cuanto a las fracturas de la diáfisis, de la caña, tenemos dos posibilidades: que no esté desplazado o que esté desplazado. Y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque si no está desplazado, nosotros ponemos una ferulita 3 semanas y el resultado suele ser muy bueno. Se quita la férula a las 3 semanas y, como no, empezamos la rehabilitación. Y ojo, preguntad a vuestro especialista, porque hay veces que incluso dentro de la propia escayola ya podemos hacer ejercicios de movilidad de otras articulaciones, como por ejemplo las de la puntita del dedo, para que poco a poco la mano vaya notando una cierta movilidad y eso va a aumentar la probabilidad de éxito. Por eso, si te ponen una férula, tienes que estar atento a dos cosas. Lo primero, que os pongan la férula en esta posición. De eso ya hablaremos más adelante, pero si os la ponen así, ojo, porque no es frecuente y el riesgo es mayor. Así que si llevas una férula, vigilad que esté en esta postura. Por otro lado, también tenéis que preguntar, como os decía, a vuestro especialista si hay algún tipo de movilidad que podáis hacer dentro de la escayola. Y eso, si se permite y si se puede, va a mejorar vuestros resultados. ¿Qué pasa cuando la caña se parte, la fractura de la falange ocurre y se desplaza? Pues en esos casos nosotros podemos optar bien por una pequeña manipulación externa y colocar una férula, si es que la fractura se vuelve a colocar en su sitio, tranquilos, porque eso lo hacemos con anestesia, para que no duela, y si se realinea, pues ponemos una ferulita y vamos haciendo unos controles radiológicos para ver que no se desplace y a las 3 semanas, habitualmente, se quita la escayola. Si esa fractura está tan desplazada o tiene unos criterios que nosotros consideramos que son de inestabilidad, es decir, que damos por hecho que se va a desplazar, entonces no queda otra que operarse. Y los sistemas que se pueden usar son desde los sistemas clásicos con agujas, a otros más elaborados, como son, por ejemplo, las placas, unos tornillitos percutáneos, es decir, con unas incisiones muy pequeñitas, o bien con tornillos intramedulares, es decir, tornillos que van por dentro del hueso. Con estos sistemas lo que buscamos es que el paciente intente mover los dedos lo antes posible, porque al fin y al cabo lo que más nos interesa en la mano es empezar a mover lo antes posible. ¿Y por qué? Por lo que os decía previamente, porque la rigidez es nuestro enemigo y cuanto más tengamos rígido un dedo, peores resultados vamos a tener y más vamos a tener que darle caña en rehabilitación. Otro tipo de fracturas son las fracturas multifragmentarias, es decir, tú tienes el hueso y se ha hecho añicos, hay un montón de pedacitos, de trocitos de hueso que no nos van a permitir dejarlo así. Ojo, porque hay veces que tenemos tanta suerte que aunque haya tantos pedacitos, se han quedado de tal manera que incluso mantienen la estructura original de una falange. ¿Y qué hacemos? Colocar una ferulita unas 3 semanas, ir haciendo controles radiológicos y a las 3 semanas más o menos o 4 comenzar a mover. Ese es en el caso que tengas suerte. Lo normal es que si tienes una fractura multifragmentaria no esté del todo bien alineado el hueso y haya que operar, con diferentes sistemas, como os decía, con fijadores externos, que son como unas agujitas que sobresalen por fuera de la piel y que cogen los huesos, y unidos con unas gomas o unos alambres, nos permite alinear desde fuera la fractura. También se puede emplear otro tipo de sistemas, como por ejemplo las placas. Como os decía, una fractura multifragmentaria implica que ha habido más traumatismo, más golpe, más energía. ¿Y qué pasa? Que cuando hay más energía, cuando hay más traumatismo, la severidad del mismo es mayor. ¿Y qué pasa cuando un dedo recibe un traumatismo de alta energía? Pues que ese dedo sufre, no solo se rompen los huesos, también sufren los ligamentos, sufren los tendones. ¿Y qué ocurre? Que el cuerpo además
inflama más el dedo. ¿Y qué pasa cuando se inflama el dedo? Que hay más riesgo de rigidez. Por eso, si os operan una fractura multifragmentaria, no es infrecuente que queden secuelas. No es por la cirugía, sino que habitualmente es por la severidad del traumatismo que habéis sufrido. Por último, tenemos las fracturas más graves, las fracturas abiertas. ¿Y qué es una fractura abierta? La típica fractura en la que tú tienes una herida y a través de esa herida ves el hueso roto. ¿Y qué pasa si nosotros vemos el hueso roto? Que también lo ven las bacterias y tienen bastante riesgo de contaminarse. Por eso, una de las primeras cosas que hacemos en urgencias es lavar bien esas fracturas y darles antibiótico. Y ya de forma secundaria nos preocuparemos en cómo inmovilizar esas fracturas. ¿Y cómo las vamos a inmovilizar? Como os he dicho, depende del tipo de fractura. Agujas, tornillos, tornillos intramedulares, fijadores externos, eso ya depende de cada fractura. Pero lo que debéis saber es que cuando tenemos una fractura abierta, primero lo que ha ocurrido es un buen golpe. Si tú, por ejemplo, tienes una fractura en la pierna y ves el fémur, dices, pues este se ha dado un golpe gigantesco. Pues en el dedo pasa exactamente lo mismo. Si tú ves el hueso a través de la herida, ves la fractura, eso es porque se ha roto la piel, la grasita que hay por debajo y los tendones que rodean al hueso. Aparte que se pueden haber lesionado los vasos, los nervios o los tendones flexores. Es decir, son fracturas de muy alta energía que además generan un daño no solo en el hueso, sino en lo que nosotros llamamos las partes blandas. ¿Y qué pasa de nuevo? Traumatismo de alta energía, sufrimiento de las partes blandas, es decir, todo lo que son tendones, nervios, vasos, esa grasita que hay debajo de la piel. ¿Y qué ocurre? Que se inflama más. ¿Y qué pasa cuando se inflaman las cosas en la mano? Peores resultados, mayor riesgo de rigidez. Por lo tanto, si tú tienes un traumatismo en el dedo y lo ves hinchado, con hematoma, desviado o incluso luxado, vete a urgencias a que te hagan una radiografía. Hay veces que incluso complementamos la radiografía con un escáner. Un escáner es como una super radiografía en la que nosotros vamos a ver exactamente cómo está el hueso por dentro y nos permite incluso verlo en 3 dimensiones. Una vez que ya esté diagnosticado, se te tratará. Como has visto, podemos tratarlos desde una sindactilia con un simple esparadrapo hasta una cirugía compleja. Por lo tanto, si tienes cualquiera de esos síntomas, acude a urgencias o a tu especialista. Espero que este vídeo haya sido de utilidad para ti y si así lo consideras, te agradezco que le des like y lo compartas con quien tú consideres. Un saludo a todos y como siempre, si tienes dudas, contáctame a través de los comentarios o a contacto@borjaoski.com. Un saludo.